Y acá estamos, bienvenidos, vamos a analizar a Fausto Vera hoy, uno de los primeros refuerzos del mercado de pases en Argentina y el primero de River Plate para Marcelo Gallardo para el 2026, que va a ser un año diferente para River, un año distinto, pero donde va a tener que competir y tratar de volver a ganar algo que no lo hace hace algunos años, justamente donde jugará torneo apertura, torneo clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana en vez de Copa Libertadores, como viene acostumbrado. En este video vamos a estar analizando a Fausto Vera, volante central que llega a River a préstamo. Ahora vamos a contar las condiciones cuando vayamos hablando un poquito de todo, pero vamos a hablar de estadísticas, mi análisis de los partidos que he visto repetidos, compactos y qué conclusiones he sacado por mi lado. Un periodista brasilero hablando en brasilero, ni más ni menos, pero yo se los voy a ir traduciendo, de sus pasos por Corinthians y por Atlético Mineiro, dos colegas de Argentinos Juniors que lo conocen un montón y han dado su opinión, y mi conclusión. Obviamente también analizaremos highlights, que es lo que deben hacer la mayoría de colegas que deben analizar a jugadores, pero en esos videos la verdad que hay que decir que siempre se muestra lo mejor, digamos. Entonces yo acá, antes de todo eso, les voy a decir un poquito mi conclusión de lo que ya lo tenía visto el jugador y de lo que pude agregar ahora cuando lo estuve analizando en estos días. Cabe aclarar que estoy muy contento el día de hoy porque es mi primer video de los análisis Así Juega, digamos, en este canal, en Lucho Rojo 24, que es mi otro canal. Yo siempre tuve el Lucho Picholis, que es Hablando de Independiente, que lo sigo teniendo y estoy muy contento con él. Pero si les gusta este video, si les parece bien lo que digo, si les parece bien mi análisis, si ven algo para mejorar, los invito a dejar en los comentarios, a suscribirse y a darle like porque voy a analizar o tratar de analizar a la mayoría de refuerzos de, bueno, los más importantes, ¿no?, que se den en el fútbol argentino, y me parece que claramente Fausto Vera es uno de los primeros que se da en este mercado de pases del fútbol argentino, apuntando al 2026. Antes de empezar, les recomiendo ir a seguirme también a mi canal de Kick, Lucho Rojo 24, donde estoy streameando prácticamente la mayoría de días. Hoy, por ejemplo, vamos a estar hablando y reaccionando, en realidad en vivo, pero hablando con ustedes sobre el trofeo de campeones. Van a estar jugando Platense Estudiantes, lo voy a estar viendo, lo voy a estar reaccionando y va a estar muy, muy lindo. Así que bueno, vamos a empezar el análisis de Fausto Vera. Jugador, volante central, para mí más 5 que 8, pero ahora lo voy a ir describiendo un poquitito. Que llega a River, que debutó en Argentinos Juniors, que pasó por selecciones juveniles, que pasó por dos clubes de Brasileirado, de Brasil justamente, y llega a River desde el Atlético Mineiro, el segundo club en el que estuvo en Brasil, por $500.000 de cargo, es a préstamo por un año hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de compra para River, para el millonario, de $4 millones. Hay que tener en cuenta que en caso de que River no ejerza la opción de compra, veremos si le termina yendo bien o mal. Quiero también leerlos, a ver qué predicción hacen ustedes, si le piensan y presienten que le va a ir bien a Fausto Vera o no les gusta como refuerzo. Pero más allá de eso, a lo que iba es que en caso de que vuelva al Atlético Mineiro, le quedará solamente un año de contrato porque allá posee hasta el 31 de diciembre de 2027. El jugador de actualmente 25 años, que como dije, su pie hábil es la diestra, es algo muy importante que vamos a tocar en este video cuando lleguemos a mi análisis, a mis conclusiones que he sacado. Y después hay que tener en cuenta, como les decía, qué ha pasado antes de hablar del debut y de sus formaciones, de su club más importante en su carrera, por lo menos hasta ahora. Veremos si River eso lo cambia un poco. Para mí, sin dudas, ese club importante fue Argentinos Juniors. Pero antes de eso, en realidad, mientras se estaba formando en el bicho de la paternal, ha pasado por la selección argentina, tanto sub-17, sub-19, sub-20 y sub-23, desde los años 2016 a 2020, justamente, donde ha también alternado algunos minutos en Argentinos Juniors, donde por ejemplo en 2018 a finales debutó, y después hay que tener en cuenta que tuvo un 2020 un poco mejor, ya ahí promediando 74 minutos por partido, digamos, en ese año. Ha jugado solamente 1932 minutos, pero en esos 26 partidos promedió un total de 74 minutos jugados en ese año, lo que ya es, más allá de que no ha jugado la mayoría de partidos del año del bicho, fue un año con pandemia, entonces la mayoría de partidos lo jugó, y como dice, el número de promedio, 74 minutos, es algo de un jugador titular, digamos, de un jugador titular tal vez que sale reemplazado de algunos partidos. Así que ese fue, yo creo, su primer buen año en cuanto a la primera división, sacando las selecciones juveniles, que para mí fueron buenas, donde la mayoría de veces fue titular, y sin duda fue uno, o es, por lo menos para mí, uno de los mejores volantes centrales que ha formado el fútbol argentino, que ha pasado por selecciones juveniles, mejor dicho, en los últimos años. Y por eso, justamente, en 2022, donde tuvo un primer yo creo que
el primer grandísimo momento en Argentinos Juniors fue en 2020, tal vez 2021 fue más flojo, pero 2022 la primera mitad la rompió toda y se termina yendo por un número que, dependiendo varios periodistas, va cambiando, pero el resumen básicamente y lo que pude averiguar fueron 8 millones de dólares por el 70% que se le compra el Corinthians a Argentinos Juniors. Una venta que, siendo Argentinos, un club con todo el respeto del mundo que no es de los 5 grandes del fútbol argentino, y siendo un volante central, es una venta, la verdad, tremenda. Porque básicamente termina diciendo que el jugador vale en total más de 10 millones de dólares y es impresionante, ¿no? Para el bicho. Más allá de que es uno de los clubes que mejores jugadores saca y está sacando en los últimos años. Eso no lo quita nadie. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese año no solo fue para mí el mejor de su carrera por esa venta, sino porque básicamente jugó 4.315 minutos en 53 partidos y promedió 81 minutos en esa, digamos, si hacemos esa división. Entonces, quiere decir que ese año fue prácticamente todo titular. Y sumando un poquitito y comentando ya un poquito de mi análisis, en ese año en Argentinos la rompió toda. En total promedió, siendo volante central, como digo, más 5, porque siempre fue más 5, o por lo menos el volante central, que es un poco más defensivo de los tres. Tuvo 6 goles y 4 asistencias. Llegó y se adaptó rápido al Corinthians, donde siempre fue titular, donde jugó y disputó y compitió Copa Libertadores. Y en Argentinos Juniors se va y lo deja al bicho puntero, que después no termina consiguiendo algo muy importante. Más allá de eso, después en Corinthians termina bajando el nivel y lo compra el Atlético Mineiro en 2024, a mitad de 2024, porque el 2023 fue bastante flojo, uno de los peores años en su carrera. Y el Gaby Milito, justamente, ex director técnico de Argentinos Juniors, que justamente lo dirigió a Fausto Vera, estaba en el Atlético Mineiro y dicen, che, háganme el favor de comprar a Fausto Vera. Se lo compran y se va a mitad de año por 5 millones de dólares por el 80% del pase. Hace un año y medio, básicamente, en julio de 2024 fue esto. Cuando llega, tuvo un grandísimo rendimiento donde jugó 2.959 minutos, promediando 59 minutos por partido, que es algo interesante, que es algo, interesante a tocar. 3 goles, 2 asistencias, y después ya hay que pasar al 2025, donde el Gaby Milito ya la mayoría del año no estuvo en Atlético Mineiro y empezó a perder minutos y llegó a su peor año, por lo menos en Brasil, y uno de los que tuvo menos minutos en su carrera, llegando a 1.728 minutos en 32 partidos que tuvo este último año, el 2025. Así que, cerrando ese análisis, llega a River por las condiciones que hemos comentado y hay que hablar de algunas cosas interesantes que para mí siempre son importantes, o a mí, como hincha de Independiente en este caso, me gustaría saber o que me digan para conocer al jugador. Después, ahora vamos a hablar si Fausto Mariano Vera es bueno, es 5, qué le va a aportar a River, pero qué lesiones tuvo en su carrera. Bueno, en cuanto a lesiones, ha tenido varias, pero no son y no es algo a lo que hay que preocuparse. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente una fue una fractura de mandíbula en 2021. Recordemos que 2021 dije que no fue un gran año para él, porque justamente sufrió esa lesión, estuvo un mes y medio afuera, básicamente. Y después en Brasil ha tenido, a partir de 2023, porque 2022 jugó mucho, 2023, 2024 y 2025 ha tenido diversas lesiones musculares, pero yo creo que eso tal vez con algún seguimiento un poquitito más importante lo podría mejorar. Es algo a tener en cuenta, es un atenuante, pero no es de esos jugadores que decís, che, llega ya con una lesión de rotura de ligamentos, llega con, o siendo un jugador que se desgarra 4 veces al año, no. Si pasa, son molestias y los está teniendo en los últimos años, no lo tenía cuando era más joven, pero es algo que tiene que mejorar en River y también es importante que River tenga jugadores para que le compitan a él y en caso de que sufra alguna lesión lo puedan reemplazar. Él para mí no puede quedar claramente como único volante central y por eso ya River está buscando tanto a Ascasíbar, a Aníbal Moreno, bueno, varios jugadores que en caso de que se terminen confirmando lo estaremos analizando acá y sumando también a Fausto Vera que ya llegó a River. La posición, ¿dónde se siente más cómodo? Bueno, acá vemos un mapa de calor que encontré en Twitter, hay una cuenta que hizo un grandísimo análisis, creo que se llamaba Stats Carp,
Así que lo pueden ir a seguir. Pero bueno, este es un mapa de calor que muestra más o menos dónde se mueve. Justamente es una zona más defensiva, pero como les digo, no es un 5 que se mete entre los centrales, que es bien recuperador cuando el equipo no está presionando. Lo que hace él muy bien es estar justo adelante de los dos centrales, de ser el 5 de distribución. Le gusta mucho tener la pelota, hasta mismo creo que tiene un 94% de precisión en los pases en los últimos años que ha jugado, digamos, al fútbol. Y después lo que hay que tener en cuenta, y lo que he estado notando en una de las conclusiones que he sacado en el análisis que hice, es que básicamente una de las cosas, o donde más recupera la pelota, que recupera bastante y más que nada, es pie firme, digamos, un chabón metedor. No metedor en el aspecto que es un 5 medio que le cuesta con la pelota en los pies y en ese aspecto. Porque tal vez cuando decimos metedor, cuando decimos con mucha garra, etcétera, 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 pensamos en un jugador que le cuesta con la pelota en los pies. No le cuesta con la pelota en los pies, le cuesta recuperar en zona defensiva, pero cuando el equipo presiona más o menos en zona 3/4 o en zona alta, es de lo mejorcito que he visto, la verdad, en los últimos años en cuanto a recuperación en esa zona, y siento que River justamente apunta a eso, ¿no? En una situación ideal. River con Gallardo nunca hemos visto que sea un equipo que se meta atrás, salvo alguna circunstancia del partido, que el rival te meta atrás, pero siempre intenta, si no tiene la pelota en su poder, o defenderse con la pelota, o si no la tiene, como estoy diciendo, tratar de recuperarla ya en zona alta, presionando bien arriba, y me parece que Fausto Vera no tiene que ser el único 5 de River, en caso de que sea titular, tiene que estar acompañado con uno que también recupere, pero va a ayudar mucho a recuperar porque siento que es justo un 5 que recupera de la manera que juega River, para que se entienda. Pasando a mi análisis, ¿qué le puede aportar a River? Más allá de decir que para mí es más 5 que 8, más allá de que de 8 puede jugar también, porque llega correctamente al área rival, pero no tanto al área rival, más que nada ahí al borde del área para tal vez captar algún rebote, algún remate que le pueda quedar y terminar la jugada, que la termina de gran manera porque tiene muy buena pegada. ¿Qué puedo decir yo? Es un volante metedor, como he estado diciendo, más que nada porque cada vez que va a trabar una pelota, la gana. Es tremendo la fuerza, la voluntad y con la confianza que va a trabar las pelotas, y es algo interesante porque justamente si vas a presionar tan arriba, es importante un jugador que, más allá de que llegue a tiempo, de alguna manera se quede con la pelota. Ponga la planta del pie, el empeine del pie, la parte del pie que sea correcta para quedarse con la pelota y ser inteligente, como lo he puesto también ahí, para poder mover la pelota, bascular la pelota y que, bueno, ya tener la pelota en campo propio, ¿no? Que ya la tengas en tu poder, digamos, el equipo la tenga en su poder. Buenos movimientos sin pelota para mí, más allá de que no es el mejor jugador con movimientos sin pelota, le da muchas indicaciones a sus compañeros, digamos, mueve los brazos, marca los pases, eso es bastante interesante, también eso es algo que destaco de él, pero tampoco es algo impresionante. Utilización de ambos pies, sí, los utiliza, pero tampoco con la zurda es algo que se sienta muy cómodo. Va a haber varios pases que para mí con la zurda, digamos, ese 6% que le falta en cuanto a precisión de pases, yo creo que lo debe, un 90% de ese 6% que pierde, debe ser cuando da los pases con su pierna inhábil. No quiere decir esto que con la zurda de malos pases, hasta mismo da muy buenos pases, pero él se siente claramente y mucho más cómodo cuando distribuye la pelota, que es algo que hace constantemente con la pierna hábil, que es su pierna diestra. Y después es un llegador, como digo, al área con inteligencia, porque no es un tipo que se manda más allá de su altura, que mide un 81, que está bien, digamos, tiene un buen porte. No es un tipo que se manda al área contraria y, no sé, digamos, se manda al área y después deja mal parado al equipo, pero se manda porque se manda, digamos. Es un tipo inteligente que se para, digamos, en la medialuna del área, tal vez un poquito más atrás, y queda expectante a algún rebote que pueda aparecer o ofrecerse como opción de pase para cuando tal vez se ataque por las bandas y él quede como receptor para, de alguna manera, cambiar de lado, para tirar un centro, para rematar, para lo que sea. Así que ahora, antes de pasar con las opiniones de los colegas, quiero que veamos algunas jugadas de esto que estuve remarcando para que lo podamos ver en este video, que igualmente se los voy a estar dejando en la descripción porque es, bueno, de alguien que ya lo subió a YouTube, hasta mismo se llama Renzo CP, así que bueno, lo pueden ir a ver también si lo desean. Así que bueno, empezando un poquitito, acá lo tenemos el video.
Como les dije, un jugador que ha pasado por el Atlético Mineiro, por el Corinthians, y para mí en River le puede llegar a ir bien. Lo que está bueno es que lo traigan a préstamo, que no hagan una inversión muy grande, y por eso mi conclusión claramente no va a ser mala, porque ya es un jugador que por mí no vas a perder. Lo que sí he notado, y más que nada en los últimos años, y también le ha pasado un poco en Argentinos, que yo la verdad no lo recordaba mucho, es que o no ha completado más de un año o más de un año y medio siendo regular y titular indiscutido. Y yo siento que medio que River por momentos necesita sí, necesita un 5 que sea titular por más tiempo, digamos. Pero bueno, en cuanto a lo que estamos viendo acá, vemos acá cómo es ese 5 que llega, que es llegador, pero llega con inteligencia. Y en esto claramente me estaba digamos, tratando de decirlo por estas cosas. Miren cómo está la jugada acá. Lo vamos a pausar un segundo. Acá estaba Fausto Vera. Ve que estos tres jugadores están marcando bastante mal. Y acá hay un delantero y otro delantero con los dos defensores. Entonces queda el hueco y va al punto penal. Ataca el área porque hay algo por qué atacar el área. Para que se entienda. Entonces va y llega y cabecea. Después si entra o no, mejor que entre, ¿no? Pero en este caso entra. Pero es inteligente a la hora de llegar. Lo mismo acá, se queda esperando el rebote, le queda, remata muy bien encima porque le pega muy bien de afuera del área, a mi gusto. Otra buena jugada acá. Acá, bueno, vemos un penal que lo mete, la verdad, muy bien en una tanda de penales. Importante para el Corinthians. Acá vemos una de las recuperaciones con las que les decía, ¿no? Muy inteligente porque recupera en zona alta, vuelve y juega y apoya atrás. Otra de las cosas que les estaba comentando, es un volante que muchas veces no se mete al área, se queda ahí en ese borde, en ese lugar esperando, no como un 5 defensivo, es más, tal vez por momentos un doble 5, un volante mixto, un 8, pero que también puede jugar de 5. Y si juega de 5 necesita tener otro 5 de ese estilo al lado para que él pueda hacer estas cosas, porque para mí las hace muy bien. Está perfectamente parado, sin marca y viendo lo que puede hacer. En este caso se la pasa al lateral, se la devuelve y le mete un pase excelente que podría haber terminado en una jugada que no termina por milímetros. Acá mete un gol, también llegando al área de manera muy inteligente, creo que es igual que daba de una pelota parada. Acá lo vemos dando un muy buen pase en esa zona que, como vemos, acá termina siendo más la de un 8 que la de un 5. Por eso les digo que también ha jugado no solo de 5, sino un poquito más adelantado. Pero para mí la posición ideal para él es jugar de doble 5, pero con un 5 que el 5 de al lado, que el 8 que lo acompaña a él, no sea muy diferente a él, que sean 5 parecidos. Y para mí, por ejemplo, con Ascasíbar podría ser una gran dupla en caso de que llegue a River. Con Castaño, que ya está en River, podrían hacer una gran dupla. También hay que tener en cuenta que River suele jugar con 3 mediocampistas y no con 2. Pero bueno, veremos cómo termina jugando en River. Pero lo que podemos analizar es que sí, muchas veces está más en salida, como lo vemos acá, pero también es un volante con mucho recorrido. Y cuando llega ahí a 3/4 de cancha, tiene muy buen remate y toma muy buenas decisiones. Para mí, teniendo en cuenta que termina siendo un volante central al fin y al cabo. Ahí recupera una muy buena pelota. Eso lo hace muy poco, la verdad, y es algo que ya lo he comentado, ¿no? Lo hace de verdad muy poco Fausto Vera, lo de recuperar estando en zona defensiva. Recupera más en zona ofensiva cuando el equipo está presionando. Acá pasó muy bien al ataque y asistió. Ahí recupera muy bien también. Esto en zona defensiva, yendo a relevar al compañero al costado, ayudarlo en ese caso porque no tenía que relevarlo. Tira muy buen centro. Acá en salida, eso es algo que en River lo vamos a ver un montón. Tratar de agarrar, que los centrales se la den a Fausto Vera, lo vamos a ver 3 millones de veces eso. Buena magia acá, la verdad que impresionante, rompiendo líneas. Muy bueno. Como digo, y también siempre, me encanta lo bien que le puede afuera del área con las dos piernas. Eso es algo que tengo que destacar, sí. Me encanta también lo que termina haciendo en estos aspectos también. Con el pase largo suele ver bastantes buenos movimientos. Y lo que hay que decir, que es lo que les iba a comentar, es que, como dije al principio del video y como digo siempre, que muchos no lo dicen y se lo callan y hacen ilusionar tal vez al que está viendo el video, solo ven highlights, es que justamente los highlights son
cosas que hace bien el jugador, digamos. Sea un gol, como es en este caso, sea un buen remate de afuera del área, sea una recuperación. El jugador también se manda cagadas en los videos que vi y en el partido, por ejemplo, que vi completo, que fue este año. Hay cosas que no terminan de cerrar y tiene que mejorar en River. Para mí termina siendo, no porque sea un mal jugador, es un jugador muy bueno y eso ya creo que queda claro. Pero puede ser porque no esté contento viviendo en Brasil, puede ser porque anímicamente no esté del todo contento, puede ser porque tiene tal vez volviendo a Argentina y teniendo una charla con un gran entrenador como es Gallardo, termina subiendo el nivel, así que veremos cómo le termina yendo a Fausto Vera, pero ahora vamos a pasar a escuchar a los amigos que van a hablar de Fausto Vera. Empezando por Nehuen Arrigo, periodista de Argentinos Juniors, la verdad que un crack, tengo una grandísima relación con él y nos va a, comentar un poquitito cómo fue el paso de Fausto Vera por Argentinos Juniors. Ya hace 3 años esto fue y sé que hay muchos hinchas de River que lo estuve leyendo en redes que me dicen, che, fue hasta, no me dicen, pusieron en las redes, ¿no? El paso de Fausto Vera fue por Argentinos, que fue lo mejor que tuvo, como comenté, el 2022, fue hace 4 años, entonces hay que tomarlo con pinzas, sí, pero es algo que el jugador tuvo y que tuvo a los 20, 21 años, que yo creo que es más difícil conseguirlo, o sea que en esta edad que va a empezar a tener a partir de los próximos años, 26, 27, 28, yo creo que es la edad ideal del jugador porque ya vivió muchas cosas, tuvo muchas experiencias y si está bien anímicamente, si las lesiones no lo joden, para mí puede llegar a recuperar ese nivel y además potenciarlo o mejorarlo con experiencias y cosas que ha aprendido en estos años, para que se entienda. Pero bueno, vamos a escuchar a Nehuen. Bueno, para hablar un poquito de Fausto, un Fausto que debutó en el 2018 con Argentinos, que de a poquito se fue afianzando en sus primeros pasos, tuvo rápidamente ya su llamado a las selecciones juveniles en Argentinos para la selección, un jugador muy técnico, un jugador con mucha llegada al gol, que no se ve en el fútbol argentino con la clase que tiene Fausto, donde mostró esa faceta más goleadora y ofensiva en el último tramo con Argentinos, donde marcó casi todos los goles que tiene en su carrera. Y después un jugador que suele ser capitán, que supo ser capitán de Argentinos Juniors, que es un líder dentro de la cancha, que sabe muy bien cómo leer el juego y eso lo lleva a cabo en las características que tiene Fausto y que fue allanando a lo largo de su trayectoria y que formó y que hoy es un jugador capitán tranquilamente para este futuro en River. Muy de acuerdo en lo que dice él, sumó algo que yo no había comentado y sí me había parecido por momentos, que es un chabón, un jugador que, por lo que se ve de afuera, como siempre digo, porque muchas veces nosotros, siendo creadores de contenido, solo opinamos por lo que vemos en los partidos, pero también es importante lo que pasa en los entrenamientos, es importante lo que pasa en los vestuarios, y a Fausto Vera por cómo da indicaciones, por cómo se mueve sin pelota, por cómo mueve los brazos, por cómo gesticula en la cancha, que esa es la palabra excelente para mencionar y que se entienda lo que estoy diciendo, se nota que es un jugador que le importa también ser importante dentro del grupo y, como digo, teniendo esta edad mediana entre un jugador que no es joven, que tampoco es un jugador que ya la edad le está empezando a sacar algunas cosas que antes tenía, está en una edad excelente para poder potenciarse. Así que siguiendo con opiniones de gente de Argentinos Juniors, vamos a pasar con Mauro Maida, que lo conocí por hacer este video. También eso es lo lindo de hacer estos videos, porque vas conociendo nueva gente. Así que vamos a escucharlo también. ¿Qué opina sobre Fausto Vera? Fausto se terminó siendo muy querido en Argentinos, más allá por su juego y demás. Es un 5 que después con Milito se terminó adaptando más, un 5 más ofensivo. Tanto era un jugador a toda la cancha, vamos a decir. Con Milito ya hizo un par de goles. No sé cuánto, creo que hizo como 5 o 6 goles, no sé bien. Ahora después te averiguo muy bien eso. Y hasta que en un momento terminó siendo capitán cuando Torres no jugaba, o si no, cuando Torres no podía ser capitán. Entonces el segundo capitán terminó siendo Fausto Vera, que terminó siendo un buen referente. Y después, y en un momento en pandemia lo querían de la Roma de Italia. Cuestión que no lo querían vender a 10 millones y después lo terminaron vendiendo a Brasil. Y es más, Fausto además es un 5 que hace jugar al equipo, que es de ir a cabecear todos los tiros de esquina, pero hoy en día también te puede jugar de 8. Bueno, ahí también comentaba un poco lo que estábamos diciendo. Es un jugador alto que puede ir a cabecear
a los tiros de esquina. Es un jugador que, eso no lo había mencionado, tanto el Genk de Bélgica como la Roma, acá lo nombró, yo ese dato no lo tenía, como varios clubes de Europa también estuvieron interesados y fueron intereses reales, digamos, hubo negociaciones con los dirigentes de Argentinos Juniors que finalmente por distintas cosas, porque también para mí, como he analizado más que nada por los minutos y leyendo un poco, por una lesión que tuvo en 2021, esa más que nada de la fractura, y por distintas circunstancias, terminó en parte de 2021 y parte de 2020 jugando un poquitito menos. Entonces ahí tal vez terminó perdiendo un poco de valor y después lo recuperó en 2022, que tuvo para mí su mejor año en su carrera. Pero vamos a cerrar, antes de pasar con mi conclusión, con la opinión de Yuri Medeiros, que ya ha pasado por mi otro canal, como se los estuve comentando, cuando hice el análisis de la llegada del entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, porque básicamente cubre varios clubes de Sao Paulo. Él es de Sao Paulo, pero conoce mucho del fútbol brasilero, entonces ha opinado sobre Fausto Vera. Lo que podemos decir como conclusión y podemos traducir, porque me mandó un audio, pero nada, lo terminé traduciendo porque si no, si les pongo un audio en brasilero, bueno, no, tal vez la mayoría o el 90% no va a entender un carajo. Pero bueno, ahí tienen el Instagram, se los he dejado y se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a seguir. La verdad que un genio, súper buena onda. Pero bueno, les voy a ir leyendo más o menos lo que dijo. El paso de Fausto Vera por Brasil fue decepcionante. Creo que esa es la palabra principal porque él llega con muchas expectativas. En 2022 el Corinthians invierte bastante por él y empieza muy bien en el club. Esa temporada el Corinthians pelea en la Libertadores y es finalista de la Copa de Brasil y él era titular y una pieza muy importante. Hasta acá básicamente lo que habíamos dicho un poco, pero es fuerte la palabra decepcionante, que en realidad es un poco lo que describe, porque como dice él, llegó por 8 millones, o por un monto importante, pero yo le sumo que es 8 millones, y se termina yendo por un porcentaje mayor y por 3 millones menos. O sea, el Corinthians invirtió mucha plata, perdió plata, y bueno, tuvo un correcto 2022, pero el 2023 cambia completamente, como dice él. Podía jugar como volante central o segundo volante, llegaba al ataque, ayudaba mucho en la marca, y enseguida fue muy querido por el hincha. Pero a partir de 2023 su trayectoria cambia completamente. Sigue en el Corinthians en 2023 y parte de 2024, pero pierde espacio. Empieza a oscilar mucho, pierde protagonismo y sufre más lesiones, como también les estuve comentando. Así termina perdiendo prestigio con la hinchada, con los cuerpos técnicos, hasta que es transferido al Atlético Mineiro en 2024 a mitad de año. Específicamente el 12 de julio se confirma la transferencia, como les comenté antes. En el Galo comienza jugando con Milito, quien ya lo había tenido en Argentinos Juniors. Arranca bien, mejoró un poco con respecto a la etapa en Corinthians, pero rápido. Yo sumo que es en 2025 o finales de 2024, justamente cuando se va el Gavi de Atlético Mineiro, vuelve a bajar el nivel. Me dice, cuando Milito se va del equipo, él tampoco logra continuidad con los otros entrenadores y no se consolida. En resumen, fue un pase bastante tímido y frustrante por el fútbol brasilero. Tuvo unos buenos meses en 2022 con Corinthians, pero no mucho más. Así que bueno, es un jugador que, yendo un poquitito a la conclusión final y cerrando este video, me parece un buen refuerzo para River. No voy a cambiar mi opinión más allá de tal vez el último comentario, que tal vez si lo escucha un hincha de River, seguramente la mayoría del otro lado, más allá de que debe haber muchos futboleros como yo, que me interesa saber, y bueno, en este caso les comparto el análisis de qué me parece Fausto Vera y qué vamos a ver tal vez de Fausto Vera en el 2026 en River. Pero me parece que para este fútbol argentino, para un fútbol argentino que la verdad que últimamente está muy trabado, que está muy estudiado, lo hemos visto en los playoffs, está de la verdad el fútbol argentino, más que nada en los partidos importantes, que es lo que tal vez a River le termina costando, porque después en partidos más simples, salvo este último semestre que se terminó complicando alguno, los termina ganando. Los partidos más importantes, siento que los equipos se terminan estudiando mucho, termina siendo muy aburrido, digamos, para el espectador neutral el partido, y falta ese jugador que rompa con algún gesto o algo de mucha calidad. Y eso Fausto Vera, si recupera el nivel, lo tiene. Con pegada fuera del área, con ganar esas pelotas en el medio del campo que son importantísimas, importantísimas. Eso de que es metedor, yo de verdad se los digo que va a ser, si le va bien obviamente, y si termina rindiendo, una de las cosas que más se destaca en unos meses, y ojalá se puedan acordar, porque de verdad es lo que más le destaqué, viendo por lo menos
los partidos que vi, y es algo que tal vez en Argentinos Juniors no le había prestado tanta atención porque tal vez era más chico yo en ese momento y miraba un poco más lo ofensivo, no miraba tanto lo defensivo. Y bueno, como los últimos años he estudiado, soy director técnico, he hecho cursos de scouting, he hecho pasantías, obviamente he mejorado un montón en cuanto a la visión de lo que se tiene que analizar en cada posición. Entonces me parece que eso es algo que he sumado a lo que yo ya sabía tal vez por Fausto Vera. Así que en conclusión me parece un correcto refuerzo, tampoco muchísimo más, porque básicamente también llega con un mal rendimiento, un mal nivel, pero al fin y al cabo un refuerzo aprobado. Si queremos decir aprobado, desaprobado, aprobado. Quiero que ustedes tal vez lo califiquen del 1 al 10, que me digan si les gustó este informe. ¿Y qué opinen? Es una prueba, digamos, un primer video de análisis en este canal que le vamos a meter con todo, así que los invito a suscribirse, los invito a decirme si les gusta esta cantidad de minutos que quedó, parece muy largo, pero me gusta hacerlo, como digo siempre, porque yo cuando era chico, cuando llegaba un jugador a Independiente, que es mi club, o a otro, yo quería saber cómo juega realmente, que me digan la verdad, no que termine viendo un video de jugadas que lo voy a terminar viendo, pero al fin y al cabo me gusta saber cómo es su historia, qué opinan la gente que estuvo y que lo siguió de cerca, porque eso también es lo importante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, viendo desde afuera varios jugadores que han pasado por River, le hablo digo de River porque debe ser la mayoría, tal vez yo digo, che, Paulo Díaz, si opino yo, es un grandísimo defensor, pero tal vez si lo opina un hincha de River, tal vez está ya más cansado porque lo conoce y lo vive en el día a día y sabe cómo alterna en todos los sub y bajas de niveles por distintas circunstancias. Por dar un ejemplo, tal vez es un ejemplo erróneo, pero para que se entienda, es muy importante para mí saber qué opinan hinchas argentinos, periodistas argentinos, periodistas del fútbol brasileño que lo han seguido mucho, así que veremos cómo le termina yendo a Fausto Vera, que para mí es un gran número 5 y el objetivo de River es recuperar al jugador. Últimamente también es verdad que River, el tema de recuperar a los jugadores no le está saliendo muy bien, pero es algo que tenés que hacer si querés empezar a salir a flote, como River la verdad viene teniendo un par de años bastante malos, sumado a este 2025 que no clasificó a Copa Libertadores, y teniendo en cuenta el presupuesto que ha invertido, el plantel que tiene River, es un papelón histórico. Les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado el video y bueno, veremos cómo le va a Fausto Vera en River Plate.